Muchas gracias, creo que se me oye. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras, particularmente en esta sala. En esta sala hace un par de años ya, sí, 21, obtuve mi cátedra de cirugía, de manera que pues es particularmente emocionante estar ahora aquí en la Facultad de Medicina. Bienvenidos a los que no seáis de la Complutense, bienvenidos a la facultad y al Hospital Clínico San Carlos, porque hay gente que considera como dos cosas independientes. Hay que recordar que el Hospital Clínico San Carlos no es un hospital asociado a la Facultad de Medicina ni a la Universidad Complutense de Madrid, es la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, cedido desde la universidad al Servicio Madrileño de Salud. Es un poco diferente a otros hospitales universitarios. Nosotros no somos universitarios, nosotros somos la universidad. Eso tiene sus ventajas e inconvenientes exactamente igual que la inteligencia artificial. Intentaré durante los próximos minutos más que nada provocarles. Mi idea no es decirles los retos y las oportunidades como una lista magistral de lo que hay que ver, sino cómo consigo infectarles para que ustedes como comunidad sean capaces de identificar claramente las oportunidades para ustedes como gestores de la información científica y para el resto de la comunidad universitaria y sanitaria, que necesita más que nunca personas que ayuden a gestionar las cantidades masivas de información con las que nos vemos continuamente infoxicados. Ya tendré que pasar lo malo, no pasa nada. Avancemos. Lo cierto es que nuestra especie es una especie fascinante que se dedica a abrir cajas de Pandora. Si ustedes reflexionan sobre lo que es la vida y lo que somos, básicamente ustedes se dedican al core de lo nuestro, que es la gestión de la información. Nuestra especie no hace más que sofisticar la capacidad para transmitir información. La vida es un proceso en el que se intercambia información biológica codificada en genes, se transmite con variación y selección, eso es muy importante, variación y selección, eso es lo que cuenta Darwin, el señor de la izquierda. Todo lo que se lean, las 800.000 páginas que se lean, da igual. El mensaje es la capacidad de diseñar y de avanzar, porque somos capaces de codificar información, transmitirla con variación y selección. Y eso nos ha llevado a ser la especie teóricamente más sofisticada, que cuando Watson y Crick describen el DNA, lo único que están describiendo es cómo codificar información biológica en nuestro ADN y en nuestros genes. Y esto nos lo intercambiamos continuamente entre unos y otros, particularmente en la época en la que tenemos que venir aquí a estudiar, con el objetivo de generar nuevos portadores de información que sean mejores que los anteriores. Richard Dawkins, dedicándose a eso de analizar los genes egoístas, dice que no solo transmitimos, puede ser que esto sí, al final todo tiene razón. Sí. Cuando explica los genes egoístas en el libro de 1978-79, lo único que dice es no solo transmitimos unidades de información codificada biológica, sí que nuestra especie ha abierto una caja de Pandora y además somos capaces de transmitir memes, información codificada que se transmite de individuo en individuo con variación y selección. Puede ser que ahora mismo no estén entre nosotros los genes de Platón, pero lo que seguro que está entre nosotros son los memes de Platón. Porque las ideas son muy infecciosas, se transmiten en los grupos humanos muy bien y además no podemos dispensarlas. Como decía en Inception, el parásito más robusto que existe es una idea, porque una vez que la piensas ya no te la puedes quitar de encima. Igual que no te puedes quitar de encima las canciones, o los pendientes, o las gafas, se convierten en unidades de información que se transmiten. Pero hemos abierto la última caja de Pandora. Susan Blackmore publica en el 80 y tanto, en el 90, el concepto de Temes.
que es la información, la unidad de información tecnológica básica que se transmite de generación en generación con mejora y variabilidad. Y estamos ahora mismo en una época fascinante, estamos en esa época de la revolución digital en la que lo que empezamos a hacer es a transmitirnos información tecnológica que va pasando de unos a otros y que además acelera en su variación y en su mejora. Explicar lo que es la IA es muy sencillo. Por cierto, hago un disclosure, muchas de las slides me las ha hecho GPT-4. Claro, ¿qué es inteligencia artificial? Es nuestro gran sueño, es crear sistemas, máquinas que nos imiten. Esa fantasía de intentar ser como dioses, de poder crear algo que sea como nosotros, porque nos queremos mucho como especie, nosotros somos nosotros, ¿no? Pues empieza a parecer real, a tener sistemas de información que imitan las capacidades cognitivas de nuestra especie. Podemos aprender, podemos crear, podemos pensar. ¿Pero qué es pensar? Pensar es unir cosas. Tener ideas no es suficiente, eso no es pensar. Pensar es poder relacionar ideas, cosas, observaciones. Y hasta ahora no habíamos sido capaces. Realmente el concepto de inteligencia artificial tampoco tiene tanto tiempo de evolución. Todo comienza con este señor, que si os conocéis la historia, en realidad se plantea si las máquinas pueden pensar en este artículo seminal que se llama The Imitation Game. Se pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Pero en realidad su problema es que Christopher Morton, que era su amigo del colegio de quien estaba enamorado, murió con 13 o 14 años y una tuberculosis bovina porque bebía leche contaminada, y él prometió a su madre, a la madre de Christopher Morton, que crearía una máquina que funcionaría igual que el cerebro de Christopher Morton. Y toda su obsesión a lo largo del tiempo, y podemos hablar de luego de si Apple es la manzana mordida por Alan Turing cuando se suicidó por haber sido condenado y castrado por homosexualidad, pero en realidad todo esto es una fantasía. Una fantasía que se mueve por tres grandes elementos narrativos que ahora están muy, muy de moda. El miedo, la envidia y la fantasía. Y esta es la fantasía que ahora mismo domina. ¿Pueden las máquinas pensar como nosotros? Actualmente, en los últimos 50 años, se han desarrollado gran cantidad de herramientas técnicas que nos permiten procesar gran cantidad de datos para generar comportamientos similares a los de una persona, pero hasta ahora ninguno de estas soluciones tecnológicas han podido responder a ese test de Turing que formuló en su Imitation Game, que era: un humano puede hablar con una máquina y no reconocer que es una máquina. Hasta ahora nunca se había podido conseguir. Y gran parte de estas herramientas tecnológicas, que van desde los algoritmos para aprendizaje automático, tanto eso que se llama Machine Learning, aprendizaje de máquina, el Deep Learning o aprendizaje profundo, que pueden aprender de manera supervisada o no supervisada. El Machine Learning requiere que los humanos le digamos que lo que ha visto es correcto. El Deep Learning aprende sin necesidad de interactuar con nosotros. Luego están las redes neuronales artificiales, y estas lo que hacen es, como hemos observado, y gracias a Cajal, cuya tesis tuve la oportunidad de ver no hace mucho en los fondos de la biblioteca, define la estructura del cerebro. Son neuronas conectadas. La conexión es lo importante, también cuando hablamos de personas. La conexión es lo importante. Pues lo que intentamos es crear redes neuronales que se comportan de manera similar, no igual, a cómo funciona nuestro cerebro. Pero también tenemos la visión computarizada, el procesamiento del lenguaje natural, que es la caja de Pandora que estamos ahora mismo explorando y a la que me voy a referir. Más precisamente, el reconocimiento de voz o la robótica. Son todas esas áreas de la computación que lo que intentan es reproducir de alguna manera cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos comportamos los seres humanos. Ahora mismo en el mercado
La Universidad Complutense ha creado un grupo dentro de la propia universidad para analizar herramientas de inteligencia artificial, dirigido por el vicerrector de tecnología, y estamos en un grupo muy variado en el que participo. Hay múltiples herramientas que la diferencian con otras fases anteriores o con otras soluciones anteriores, incluso con el metaverso, que estuvo muy de moda hace un año, es que son abiertas. Y eso es muy potente. El metaverso no funcionó porque era algo cerrado. Esto funciona muy bien porque es abierto, porque todos podemos jugar, y a los seres humanos nos encanta jugar y utilizar herramientas con algún objetivo, el de mejorar. Eso tiene potencialidades beneficiosas y también de riesgo, sí, pero no podemos dejar de jugar. Y en esto aparece GPT-4, es la última versión disponible hasta el momento. Esta herramienta que todo el mundo tiene en su, si queréis, no sé, ¿cuántos habéis utilizado ChatGPT o GPT-4? O mejor, ¿quién no ha utilizado? Hay gente que no ha utilizado. Increíble. Yo no podría, de hecho estaba leyendo junto a que iba a decir de genes, memes y temes. Dime lo que tengo que decir. ¿Qué significa GPT? Todo esto está desarrollado, esto está escrito no por mí, sino por GPT-4. Luego es un Non-Human Author. Pues es el acrónimo de Generative Pre-trained Transformer. Realmente los Transformers fueron, aunque dice que están desarrollados por OpenAI, en realidad fueron desarrollados por Google, pero Google no sabía qué hacer con ellos. Tenían tanto éxito, Google tenía tanto éxito que era incapaz de saber qué hacer con los Transformers. Y los Transformers son esas cosas. Soy cirujano, ya sabéis, mi inteligencia es muy limitada, mi lenguaje articulado también. Son esas redes neuronales que permiten relacionar cosas. Thinking is linking some things. Y su objetivo no es más que identificar palabras y predecir cuál va a ser la siguiente. O sea, no tiene una cosa muy sofisticada, no piensa como nosotros, no. Es simplemente tú dame unas palabras y yo te pego junta letras. Va juntando letras, alimentado por grandes bases de datos. Y ahí viene la primera cuestión a considerar. Dime qué datos me das y yo te diré qué te doy. La inteligencia artificial no va a generar nuevas cosas, que puede, pero en principio lo que hace es utilizar los datos y la información con la que hemos alimentado Internet. Y lo que utiliza es una red neuronal profunda con varias capas. Contarán que tiene 4 capas, cada capa tiene 2 subcapas de comprensión, de explicación, una cosa muy técnica que ni siquiera entendemos cómo funciona nuestro cerebro para entender esto. ¿Qué genera? Textos coherentes y lógicos. Si lo utilizáis, una cosa buena que hizo ChatGPT es que al principio recordad que era gratuito, ahora ya si quieres más tienes que pagar, pero si os bajáis Edge el buscador ahora de Microsoft, han quitado Internet Explorer por fin y han puesto Edge, en Edge te unes a Bing y es gratuito. Gratuito GPT-4, no ChatGPT. ChatGPT funciona, como veré después aquí, con GPT 3.5 y tiene acceso a menos datos y es menos preciso a la hora de contestar. Pero GPT-4, que es el modelo más avanzado de hace nada, esto sale a primeros de este año, es una herramienta muy potente, que ya no solo analiza texto, sino que también analiza imágenes y próximamente empieza a analizar gráficos. Está ya en más. Y si os unís a través de equipos que tengan Windows, si os unís a Edge, podéis empezar ya a crear imágenes simplemente dándole texto a la propia aplicación. Lo que pasa es que eso no es suficiente, hace cosas muy bonitas. ¿Qué hacemos nosotros? Porque la pregunta fundamental es, si lo que hacemos nosotros lo hace una máquina, estamos muertos. Profesionalmente me refiero. Y que conste que GPT-4 habla mucho mejor que el 99,9% de nosotros. No se cansa,
24/7. Y contesta, hay publicado un artículo, llama Internal Medicine hace un mes. Lo que cogieron es preguntas hechas por pacientes, se las hicieron a GPT o a médicos. Y los pacientes contestaron de manera ciega que GPT contestaba mejor, con más empatía y además las respuestas eran más largas. Todos los que nos dedicamos, porque en las profesiones sanitarias nos dedicamos a lo mismo, a la gestión de la información, todos los que estamos aquí nos dedicamos a lo mismo, a la gestión de la información y del conocimiento, tenemos un problema. Y es que nuestras contestaciones ya no son lo valioso. Lo valioso son nuestras preguntas. ¿Y en qué tenemos oportunidades y en qué va a afectar? Porque podemos decir, esto no va conmigo, dejo de respirar porque no juego. No hay nadie en el mundo que tenga acceso gratuito a esta herramienta que no la vaya a utilizar. Lo que tenemos que plantearnos es cómo conseguir, por un lado, sacar el mayor rendimiento, segundo, que nosotros, como individuos, como personas y como miembros de un grupo, no seamos irrelevantes. Y la inteligencia artificial sirve para la generación de conocimiento, para investigar. Sirve, y me refiero a GPT-4, para la difusión de conocimiento. Por cierto, en generación de conocimiento, si es en la parte matemática, no se le da bien. Recordad, esto es lenguaje. El cálculo, la aritmética, esto no se le da bien. Se lo inventa, básicamente. Sumar y restar, dividir, eso lo hace bien. Cuando metes cosas más complejas, se las inventa. Y además le dices, te lo acabas de inventar, y te dice, sí, pero acá te lo doy bien, y te vuelve a mentir. Veremos además a esa reflexión después. Pero hace muy bien lo de la difusión de la información. Pues claro, me abro Twitter, me pongo GPT-4 al lado, empiezo a hacer preguntas y no paro. Eso tiene unos retos que veremos después, pero nos sirve también para la adquisición. ¿Cómo vamos a utilizar GPT para aprender? Yo ya lo he utilizado en clase. El grupo de la que estamos en la Complutense damos por hecho que todos los estudiantes utilizan GPT. Podemos decir que no lo utilicen. Como decirle que no utiliza Google o no utilices, es imposible. Lo que pasa es que genera dudas sobre nuestros modelos tradicionales de evaluación, que veremos después. Lo podemos utilizar para la práctica clínica. Estoy sentado, además hice la prueba al principio, estoy sentado en el ordenador en el hospital y tengo un paciente con fiebre, temblor, no sé cuánto, dame respuestas posibles. Julián Isla, que es ingeniero de Microsoft y lo cuenta él, o sea que tiene un hijo con un síndrome de Dravet y él tiene una fundación que se dedica a las enfermedades raras, fue quien me enseñó todo esto. Una vez en un avión me dice, mira, estos son los datos de mi hijo cuando debutó con la enfermedad rara. Se los metió al ChatGPT y el primer diagnóstico que le dio fue síndrome de Dravet. Si la información que está disponible para la aplicación es de calidad, pone las cosas juntas y te da los diagnósticos y te los establece. Con lo cual, no solo va a ser un problema para la gente que se dedica a la transacción de información, sino para los que tienen que tomar decisiones. Porque el conocimiento, y esta es la transformación digital, está disponible para el usuario final. Sea el conocimiento cierto, incierto, preciso o impreciso. Esta es la revolución. La revolución es que nos saltamos a la gente cuando utilizamos esto. Nos saltamos a la gente de la biblioteca cuando accedemos directamente o nos saltamos al médico cuando accedemos directamente. El problema va a ser cómo medimos. Vamos a tener que volver a los exámenes orales. Si queremos que no utilicen ChatGPT para contestar. O vamos a dejar que utilicen cualquier herramienta. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando estás delante de un paciente, tienes GPT y tienes cualquier cosa. Tenemos que reproducir lo que ocurre en el mundo real con el objetivo de sacar el mayor rendimiento para el objetivo final, que es mejorar el resultado de los pacientes. Pero evaluar
Claro, era muy cómodo hasta ahora. Hacíamos un tipo test, pasábamos una plantilla, pero es que los tipo test los contesta estupendamente. Hicimos en la unidad de innovación, en el Hospital Clínico, hicimos una primera prueba con el último MIR, con ChatGPT, y contestaba nada, una cosa muy normal, el 59-60%. Pero cuando con Julián Isla probamos GPT-4, contesta bien el 93% de las preguntas, más que el número 1. Es cierto que el MIR no está hecho realmente para evaluar conocimiento, sino para distribuir a la gente dentro de una campana de Gauss, y que sea de manera única. Pero esto ya empieza a cuestionar cómo evaluamos el conocimiento. Además, nos permite innovar, nos permite encontrar nuevas APIs para interaccionar y generar imágenes, para generar flujos, para escribir código. Los ingenieros de la unidad de innovación, en mi unidad de innovación, ya no escriben el código, le dicen lo que quieren. Escríbeme en Python tal cosa, y GPT-4 les escribe el código directamente. Eso tiene unas ventajas y unos inconvenientes, pero sobre todo para la gestión del conocimiento es brutal. Para los que estáis aquí, es una enorme oportunidad con algunos riesgos. Esto es lo que dice la UNESCO de cómo utilizar. La UNESCO se ha dado prisa y en abril produce este pequeño documento que dice cómo utilizar ChatGPT en investigación y generación de conocimiento. Sirve para el diseño de la investigación, para generar ideas y proyectos, y para sugerir cuáles son las fuentes de datos. Te puede escribir la metodología sin ningún tipo de problema. Además, puedes recoger datos con ChatGPT o con GPT-4, porque busca en diferentes archivos y set de datos, y porque además lo hace en cualquier lengua. No tiene una barrera de no piensa en castellano, o piensa en inglés, o piensa en chino. Conecta cosas. Para GPT no existe el idioma. Por cierto, es tremendamente útil cuando tienes que cambiar de un idioma a otro. Antes tenías que empezar a escribir y volvías. Si tenías que escribir un idioma que no era el nuestro, te enfrentabas con la página en blanco, no sabías cómo avanzar. Ahora le das las ideas, pónmelo en inglés. Y escribe en inglés muy bien. O le puedes consultar cuando tienes dudas con una frase. Además te permite analizar los datos, porque codifica los datos, te lo pone en una estructura que sirve y te sugiere, relaciona los datos que tiene y te sugiere qué tipo de análisis debes llevar a cabo. Y fundamentalmente al final, para escribir es tremendo, porque escribe muy bien. Le pones un esquema de lo que quieres escribir, te hace la introducción, el material y métodos. Claro, pero tiene algunos riesgos. En cualquier caso, para que podamos estudiar, investigar o analizar si estas herramientas nos sirven o no, tenemos que calcular qué valor nos producen como profesionales. Y esta es la fórmula que os propongo cuando tengáis que plantearos si utilizar GPT en vuestro trabajo, en mi trabajo, en cualquier trabajo que se dedica al servicio. Primero, ¿cuál es el beneficio que obtenemos en términos de efectividad, de calidad? Una vez sustraído el daño, lo que ponemos en riesgo, lo que puede fallar. Y eso multiplicado por la experiencia y los resultados que importan a las personas. No solo lo puramente técnico, sino cómo vivimos nosotros eso que estamos hablando. ¿El resultado es bueno o malo? ¿Es mejor que lo que tenía antes? Porque una obsesión muchas veces en no utilizo esta tecnología porque no es perfecta. Ninguna tecnología es perfecta. Ningún sistema humano es perfecto. Tiene que ser simplemente mejor que lo que teníamos antes. Y además, ¿cómo vivo yo esa experiencia? Y eso multiplicado por los costes. Hasta ahora el dinero es el coste más fácilmente analizable. No siempre, pero recordad que lo más importante para todos nosotros no es el dinero. Es el tiempo. Porque el tiempo lo perdemos linealmente. A lo largo de nuestra vida tenemos más o menos dinero, lo que no tenemos es más tiempo. Según está pasando el tiempo ahora mismo, espero que no lo estéis perdiendo, que tengáis una buena experiencia. Porque
Si yo lo que hago es torturaros durante este tiempo, lo que tendréis al final es una pérdida de tiempo. Esta charla no os ha servido absolutamente para nada. Pues es lo mismo en el trabajo. Para mí y para la gente más joven, yo no soy un obseso del tiempo, para la gente más joven es que ahora lo que quieren es tiempo. Claro que lo que quieren es tiempo. Son muy listos, mucho más listos que nosotros. Nosotros buscábamos el dinero, ellos no, lo que buscan es tiempo. Dame tiempo. Y estas herramientas nos pueden dar tiempo si sabemos utilizarlas. Y finalmente el CO2, la cantidad de energía que desperdiciamos moviéndonos, haciendo cosas totalmente inútiles, que además impactan en el medio ambiente. Bueno, pues anoche dije, bueno, voy a poner algo, ¿cómo puedo mostrarles dos ejemplos de cosas que hace GPT-4 así rápidamente? Me cogí un artículo mío en Open Access y entonces en Edge le hice un highlight de captura del título y me pregunta a la derecha, ¿quieres enviar el texto seleccionado al chat? Y le digo que sí. Y entonces empieza a pensar, se coge el artículo, solo le pongo el título, no le pongo nada más. Empieza a pensar y dice, ¿qué deseas hacer? Y le pongo yo que me lo explique. Quiero que me expliques el paper. Y reconoce las palabras clave y empieza a generar un texto. Un texto totalmente coherente. Como yo soy coautor, sé qué es lo que dice. Pero además me lo hace en castellano, no me lo hace en inglés. Porque estoy interaccionando en castellano. Y empieza a escribirme. Son no sé cuántos expertos que han hecho un Delphi, y al final me dan las referencias bibliográficas. Me dice dónde está el paper. Puedo ir a buscarlo. Porque uno de los problemas fundamentales, los riesgos fundamentales de más ChatGPT que GPT-4 es que alucina. Igual que los seres humanos. Los seres humanos alucinamos, por eso dormimos, para quitarnos todo eso, hacernos esa limpieza básica del cerebro, y como esto no para, pues tiene alucinaciones de vez en cuando. Entonces yo le digo que quiero más, y sigue generándome más texto, porque me digo cuáles son los key points, y me extrae los key points de él. ¿Y quiénes son los expertos que han participado? Y me señala quiénes son los expertos. Pero no solo eso. Cogí un artículo mío también hace años sobre el transporte de cloro en el epitelio intestinal. O sea, nada que sea así muy obvio. Digo, analízame críticamente este artículo. Cojo el título del paper, le digo, analízalo críticamente, y entonces me empieza a escribir. Este paper habla de esto, está bien escrito, se entiende bien, tal. However, entonces empieza. However, the sample size is not very good. You didn't measure hydrogen peroxide, y empieza. Claro, imaginar cuando escribís un paper, hacer un pre-review. ¿Cuál es vuestro rol? Yo no os veo buscando bibliografía para mí. Es ayúdame a analizar este paper antes de enviarlo. Porque es cierto que esto va a estar para todos, pero todos tenemos un montón de cosas que hacer. Necesitamos personas que sepan hacer prompts. Porque lo que tienes que meter ahí se llaman prompts, las preguntas. Necesitamos sets de prompts bien hechos. Porque si le preguntas mal a la inteligencia artificial, te contesta mal. Lo importante ya no son las respuestas. Lo importante son las preguntas. Y esto genera enormes retos, que vamos a ver brevemente para terminar, ¿no? Antes de pasar a las preguntas. El primero, non-human authors, autoría. Soy editor de una revista norteamericana, Sargent, una de esas del primer cuartil, y además soy secretario del BGS, una del primer perfil. Y uno de los problemas nuestros es quién es el autor. Nature publicó que si le da agradecimiento no se le pone. Bueno, eso es un acuerdo, no sabemos, pero son non-human authors. ¿Quién es el autor? Siguiente, ¿lo que nos pone ahí es veraz o no? ¿Qué sesgos tiene? Tendrá probablemente los sesgos de cómo hemos formulado la pregunta y los sesgos de qué fuentes de información ha utilizado para responder.
un dato más, se puede preentrenar, pre-trained. Si os dedicáis a alimentar bien a vuestra aplicación de inteligencia artificial, tendrá buenas contestaciones. Pero ¿quién sabe qué es lo bueno? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? El siguiente problema es la propiedad. Me he escrito un artículo o me he escrito un libro con GPT-4. ¿Quién es el autor? ¿De quién es propiedad eso? ¿Mío? ¿De la herramienta? ¿De todos? Si es un libro colaborativo. Siguiente es la responsabilidad de rendición de cuentas. Cuando algo funcione mal, porque con esta herramienta se pueden tomar decisiones con pacientes, por ejemplo. Es lo mismo, un libro, tú te lees un libro, nadie va a culpar al libro de que yo haya hecho algo mal. Pero aquí tomo decisiones. Es decir, empieza a ser un medical device cuando se aplica para tomar decisiones médicas. ¿Tiene que estar aprobado o no? ¿Cómo se aprueba esto? Teniendo en cuenta que las contestaciones pueden ir variando en función de la información que se le va metiendo continuamente. Es algo vivo. No es un monitor que siempre mide lo mismo y que puedo garantizar con un cierto grado de seguridad que siempre que mida la tensión arterial va a oscilar más o menos, pero aquí no lo puedo decir. La siguiente es la privacidad, claro. Si metes mis datos en algo que está en un servidor en Estados Unidos, que es abierto en una empresa que no tiene que rendir cuentas, ¿cuánto sabe esa empresa? ¿Cuánto sabe esa empresa? Porque, claro, el truco es, si el producto es gratis, el producto eres tú. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestros datos, estamos dando nuestra inteligencia, estamos colaborando. Estamos entrenando a la propia inteligencia artificial. Siguiente, la seguridad. ¿Cómo sé que mis datos se transmiten con seguridad y que no hay nadie que pueda acceder a ellos y utilizarlos para atacar mi sistema? Hacer, como le pasó al Clínica hace poco, de Barcelona, que se quedó sin sistema de información clínica, que por cierto, no soy un experto, pero es mejor que estén separados, que sea, cuando dicen, tú queremos el mismo, peligro tener todos el mismo, porque cuando infectas una red, si todos es el mismo, ataca a todos. Es otra conversación. Y finalmente, ¿cómo garantizamos la equidad? ¿Cómo garantizamos que todo el mundo tiene acceso en condiciones similares? Que el problema de la tecnología digital es que polariza. Los ricos cada vez tienen más, los pobres cada vez tienen menos. ¿Cómo utilizar éticamente la inteligencia artificial para que todo el mundo se beneficie? Y eso pasa por autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y transparencia y rendición de cuentas. Lo que nos ocurre, yo cuando hablo con ChatGPT que me lo paso estupendamente, o sea, me lo paso mucho mejor que con la mayoría de las personas, tengo que reconocerlo aquí, porque normalmente contesta algo que me gusta y lo hace bien. Hablar con ChatGPT es un placer. Nuestro problema es que como especie no sabemos diferenciar inteligencia de conciencia. Para nosotros todo ser inteligente es consciente, es decir, se comprende o se siente a sí mismo o a sí mismo. Pero esto no. No tiene voluntad, no. Lo único que hace es juntar datos. Y esto nos produce un problema como grupo humano y como especie. Y es cómo diferenciar lo que nos es intrínsecamente propio a los seres humanos y qué es de la máquina y quién es responsable de todo esto. Porque los seres humanos lo que mejor hacemos es mentir. Mentimos continuamente. Es una característica de nuestro cerebro. Utilizamos la mentira como manera de obtener un determinado beneficio, bien sea individual o colectivo. John Ioannidis, le conoceréis bien porque os dedicáis a esto, publica en PLOS ONE eso de por qué la mayoría de lo que publicamos es falso. Cuando la gente habla de fake news ya había antes, ¿eh? Lo único que no teníamos herramientas masivas para diseminarlo. Ahora sí. O cuando Richard Horton, desde Lancet, dice el 50% probablemente es falso, el 50% probablemente es inútil de lo que publicamos. Lo difícil es saber cuál es cuál. El problema es que esto se puede convertir en una cámara de ecos que nos impida avanzar.
Por eso necesitamos disidentes. Necesitamos gente que se oponga. Los mopongo los necesitamos. Necesitamos gente que piense de manera diferente. No podemos estar todos totalmente de acuerdo. Hay que empezar a educarnos de verdad en el pensamiento crítico. Y saber que todo es válido transitoriamente. Que nada es una verdad continua, estática y sin cambio. Y ese es también un buen principio, un buen objetivo, un buen propósito para vuestra profesión. Cómo hacer entender a los que os pedimos ayuda que lo que sabemos lo sabemos temporalmente y que mañana puede ser una cosa diferente. Pero la UNESCO sabe que mentimos, sabe que engañamos y también ha creado un algoritmo que está disponible de cómo utilizar ChatGPT en la gestión de la información y el conocimiento. Cuando tú te pones delante de la herramienta, lo primero que tienes que preguntarte es: ¿importa que lo que produzca la herramienta sea verdad? Pues estás haciendo una novela, pues da igual que sea verdad o mentira. Es mentira. Si no importa, lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Si importa que el output sea verdad, entonces la siguiente pregunta que tienes que hacerte es si tienes el conocimiento y las habilidades para asegurar que el output es exacto. Puede que sea mentira, pero yo sé lo que es verdad o mentira. Tengo los recursos para hacerlo. Pues entonces puedes pasar al siguiente paso. Si no lo tienes, no es seguro utilizar ChatGPT. Si tienes ese conocimiento, puedes dar el siguiente paso, que la siguiente es: ¿estás dispuesto o dispuesta a asumir la responsabilidad ética y legal si el output que tú has revisado contiene inexactitudes? Si no estás dispuesto, dispuesta, abandona. Si estás dispuesto, puedes seguir utilizando ChatGPT. Y ese es el resultado final. Lo puedes utilizar si no importa que el resultado sea verdad o mentira, y lo puedes utilizar con cuidado si tienes el conocimiento y la disposición personal a asumir las consecuencias, es decir, a rendir cuentas si el output no es perfectamente correcto. Pero bueno, eso es lo que hacemos continuamente. Nada es perfecto. Y la pregunta final, me diréis, bueno, ¿y puede identificarse si el output lo ha creado una máquina o una persona? Y la respuesta es no. ¿Os dirán que esto que tenemos en la Complu para verificar? No, no. No, no, porque es que se lo inventa. Cada vez que le preguntas, se lo inventa. Lo hace como nosotros. De hecho, esta pregunta se la hice al propio GPT-4. Me dice: no se puede saber con certeza si un artículo se ha escrito o revisado con ChatGPT o GPT-4, ya que estos sistemas son capaces de generar textos muy coherentes y naturales que imitan el lenguaje humano. En Sage hicimos un análisis dándole datasets para que nos dijeran las herramientas que hay, cuántos eran construidos por humanos y cuántos por robots. Solo acertaban el 26% de los casos. Pero es que daba falsos positivos el 9%. Es decir, tú le metes algo escrito por humanos y hay herramientas que te dicen que las han escrito un robot. Porque hay gente muy estructurada a la hora de pensar y de escribir. Con lo cual, no podemos fiarnos. De hecho, asumimos que todo el mundo utiliza GPT-4. Lo importante es hacer un disclosure, hacer una declaración de que he utilizado GPT-4 o ChatGPT o cualquier otra herramienta de procesamiento del lenguaje natural para construir esta aplicación. De nuevo, insisto, lo importante son las preguntas, no las respuestas. Así que termino con la conclusión, que primero, no podemos evitar que esto esté ahí, no va a dejar de funcionar porque a nosotros no nos guste o nos cabree. Mejor aprender a utilizarlo bien, éticamente, para conseguir valor para todos los que estamos aquí como sociedad, para quitarnos esas cosas que son inútiles, rutinarias, y dedicarnos a pensar, es decir, thinking is linking something, y sobre todo, resistance is futile. Muchas gracias.